Unidad 3 del espacio de cálculo 1, aplicaciones de la derivada. El trabajo que llevamos a cabo a lo largo de las unidades 1 y 2 serán los insumos para poder abordar la aplicación de la derivada en situaciones de contexto propios de las organizaciones y propios de objetos matemáticos. En esta unidad entonces trabajaremos las aplicaciones de la derivada, analizaremos las funciones crecientes y decrecientes. Consideraremos los criterios de la primera y segunda derivada para analizar gráficas y situaciones en las que abordaremos máximos y mínimos para poder solucionarlas. Debemos considerar las aplicaciones de la derivada en el contexto de la organización. Identifiquemos que si tenemos que la función es igual a f de x y su derivada va a ser igual a y de x, la variación de los y con respecto a los x, podemos establecer una razón de cambio. En ese sentido, podremos aplicarlo a situaciones propias de la física, de la química, de la biología, de la economía, entre otras. Con respecto a economía, que es el área que se relaciona con nuestra formación, encontramos la siguiente situación de ejemplo. Suponga que una compañía ha estimado que el costo de producir X artículos es, el costo va a ser igual a 10.000 más 5x más 0,01x al cuadrado. Esta expresión nos está hablando del costo de producción de artículos dentro de la organización. ¿Cuál será entonces el costo marginal? Ese costo marginal va a ser la derivada de nuestra función costo. En este caso, C' de x será igual a 5 más 0,02x. Este costo marginal podemos establecer cuál será el valor a pagar al producir 500 artículos. Al hacerlo, reemplazamos en la derivada al valor de x por 500 y encontramos que el costo por producir cada uno de los artículos será de $15. Entonces, fijemos que la producción de tantos artículos está dada por la expresión inicial, pero si queremos hallar el costo marginal, ¿sí?, por artículo, debemos hallar la derivada y sobre la derivada entrar a trabajar. De esa manera, entonces, tenemos insumos para poder dar información de la situación que se aborda al interior de la organización. Vamos a encontrar también funciones crecientes y decrecientes que podremos analizar con las derivadas y que estaremos trabajando en la unidad. En esta gráfica, por ejemplo, encontraremos intervalos en los que la función decrece, es decir, a medida que avanzamos en los valores de x, los valores de y disminuyen y será creciente cuando a medida que aumentamos los valores en x, los valores de y son cada vez mayores. Esta gráfica que está en verde y los puntos que están dados en ellas, identificaremos, por ejemplo, en algunos casos, las líneas que están horizontales. En dichos puntos encontraremos puntos de inflexión, es decir, que la gráfica, si analizamos el inicio de la función que está en verde, a medida que avanzan los x, los y aumentan hasta dicho punto. Luego, a medida que aumentan los x, los y disminuyen hasta el siguiente punto. Y luego, a medida que avanzan los x, los y crecen. Estos puntos son puntos de inflexión, porque cambia el crecimiento al decrecimiento y de crecimiento a crecimiento en nuestra función. ¿Cuáles son entonces los criterios a considerar de la primera y la segunda derivada? Tenemos un valor c dado en el dominio de una función. Entonces, el f de c nos va a dar varios valores. Primero, el valor máximo absoluto de f sobre d si f de c es mayor o igual al f de x para todo valor de x en d.
Y tendremos valores mínimos absolutos si f sobre d, si la función en c es menor o igual al f de x para toda x en d. ¿Cómo se puede determinar esto? Encontramos los valores aplicando la segunda derivada en los cuales la función es igual a 0. Con ellos encontraremos valores máximos y mínimos. Considerando dichos valores, reemplazamos en la función datos que estén entre cada uno de ellos. Y así identificamos si la función está creciendo o está decreciendo. Fijémonos que en esta gráfica que está representada aquí, tenemos varios máximos y varios mínimos. Tenemos mínimos locales y mínimos absolutos, que será el valor menor que retoma nuestra función. De igual manera, valores máximos. Tendremos un valor máximo local y un valor máximo absoluto, que es el mayor valor que toma nuestra expresión. Estas situaciones las estaremos abordando en la unidad. Consideramos entonces las situaciones de máximos y mínimos. Fijémonos en esta situación. Una tienda ha estado vendiendo 100 reproductores de discos Blu-ray por semana a 350.000 cada uno. Un estudio de mercado indica que por cada 10.000 de descuento ofrecido a los compradores, el número de unidades vendidas se incrementará en 20 a la semana. Encontremos la función de demanda y la función ingreso. ¿Qué tan grande debe ser el descuento que ofrezca la tienda para maximizar sus ingresos? Entonces, si X es el número de reproductores Blu-ray vendidos por semana, entonces el aumento semanal de ventas es X menos 100. Por cada aumento de 20 unidades vendidas, el precio se reduce en 10.000. Por tanto, por cada unidad adicional vendida, la disminución del precio será 1 sobre 20 por 10.000 y la función de demanda será esta. P de x igual a 350.000 menos 10.000 sobre 20 multiplicado por x menos 100, que al simplificarlo nos da 400.000 menos 500x. Esa expresión nos va a permitir identificarla como la función demanda. Y la función ingreso no será más que el valor de x multiplicado por el precio. En este caso, tomamos nuestra función demanda y la multiplicamos por x. Esta función ingreso, al derivarla, tendremos 400.000 menos 1.000x. ¿Qué análisis podemos hacer de esta situación? Que cuando la derivada es igual a 0, el valor de x es 400. Esto nos indica un máximo absoluto. Si reemplazamos 400 en la función de demanda, nos da 200.000. Es decir, el descuento será de 350.000 menos 200.000, que equivale a 150.000. Por lo que la tienda, para maximizar el ingreso, debe ofrecer un descuento de 150.000 pesos. Esta y otras situaciones estaremos abordando a lo largo de la unidad. Para ello encontraremos en el espacio académico algunos recursos que nos permitirán ayudas para el desarrollo de las situaciones, entender los conceptos matemáticos abordados en ellas, para hacer avances en los entregables que deben cargarse en plataforma antes de los encuentros sincrónicos. Esta unidad tendrá para su trabajo 2 semanas, en las cuales los recursos se distribuyen como se presentan en la gráfica.